porque es que no podemos estar todo el tiempo con la machaca de la ley tal, la ley tal, la ley tal, porque entonces la gente se satura. Así que crear ese balance también al momento de uno comunicar es importante. Humanizar distintos contenidos, cómo la gente conecta, para mí es súper importante. Y por añadidura, pues comenzaron otras cosas, lo de las marcas, ¿verdad? Y todas esas cosas que nuevamente tengo los huevos en distintas canastas. Vivian Santiago, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Y tú? Oye, un placer. Igualmente. Estamos aquí en Mentores en Línea. De verdad, un placer tenerte, Vivian. Creo que es súper interesante el tema que vamos a traer hoy. Creo que el tema legal, desde ambos puntos, porque hablamos un poco del tema legal, quizás qué es importante para el empresario, qué es importante para el empleado, ¿verdad? Del lado del derecho laboral. Pero yo creo que hoy también podemos hablar un poquito de lo que es emprender en el campo legal. Sí, para que no se asusten y dicen, ay Dios, me van a empezar a hablar de cosas legales, me voy. Quédese ahí, quédese ahí. Y se pone interesante la cosa. Esto sí. No es... O lo vamos a hacer interesante. Las leyes son interesantes. Sí. Lo que pasa... Es cómo comunicarlo. Claro. Es lo apropiado. Porque obviamente lo lees en un documento y es un poco aburrido, te tengo que decir, pero si para ti es interesante, lo comunicas de una manera interesante. Claro. Sí, también es la percepción social que estábamos hablando, sí. Que es que muchas veces las leyes son como que este tabú de que me metí en problemas. Sí. Y necesariamente no, las leyes también te pueden beneficiar en tu negocio para que puedas protegerte de problemas que van a suceder en el camino. Sí. Porque si creces una empresa, es cuestión de tiempo que algo vaya a suceder. No necesariamente un tropezón, pero algo puede explotar. Por eso explotar. es que parte de los esfuerzos, no solo en lo que tiene que ver con el derecho, uno de los esfuerzos es la educación, sino de manera general. En Puerto Rico necesitamos esfuerzos de educación con distintos temas para promover cambios y precisamente eso es lo que yo trato de hacer, que a través de la educación podamos analizar y promover cambios. Vamos a tu inicio, porque tus inicios me parecen fascinantes, tomando en cuenta que por lo que pude ver, tu mamá tomó un rol protagónico y bien importante en tu vida. Pero algo que me llama mucho la atención es que desde muy chiquita, tu mamá tenía farmacia de la comunidad. Sí. Y tú te criaste en esa farmacia de la comunidad. Viste el servicio de tu mamá, sí. Viste una ética de trabajo, viste todo el esfuerzo que conllevaba tener un negocio. Sí. ¿Cómo eso impactó tu vida? Te llevo un poquito hacia atrás. Antes de mi madre tener farmacia de comunidad, mi mamá viene de una madre que es modista y de un padre que es verdurero. O sea, que no es tampoco que tenemos la farmacia de comunidad. O sea, que hay una historia de esfuerzo, de querer echar hacia adelante, etcétera. Y nada, brincamos. Que tiene entonces su farmacia de comunidad. Y sí, yo me crio en los pasillos de esa farmacia de comunidad viendo todo. Viendo lo bueno, lo malo, las alegrías, los esfuerzos, las tristezas, los dolores de cabeza. Y obviamente lo que tiene que ver con el servicio. Porque en una farmacia, principalmente, tú provees un servicio de salud y obviamente ampliado hacia, están comprando regalitos, están comprando productos de belleza, están comprando productos de primera necesidad, lo que sea, pero sí hay un servicio. Así que yo me crío viendo no solamente el esfuerzo y esa consistencia del día a día, sino también qué yo hago con esas personas para mantenerlas aquí y poder diferenciarme de los demás. Así que todo eso se queda, mira, aquí en la cabeza. La creatividad, ¿a qué tú se la adjudicas en tu crianza? Tiene que ver en gran medida, por lo menos yo pienso que tiene que ver con mi abuela, que como te comenté, es modista, o sea que la parte creativa estaba ahí, como decía mi mamá. Mi madre era pobre pero malagradecida, o sea que ellas iban a la iglesia, mire, punta en blanco, sin tener dinero, pero ella era la que hacía esos trajes tenían que ser top. Así que parte de esa creatividad, de con lo poco que yo tenga, yo voy a hacer que mis hijas se vean como se supone. Veo cómo eso se traduce en la mentalidad de mi madre, porque fue de las primeras en llevar a la farmacia lo que es Estée Lauder, lo que es Hello Kitty y todas esas cosas que no se veían, Clinique, etc. Así que nuevamente, estando en esos pasillos, viendo los cambios constantes, a pesar de que estás bajo un mismo techo, pero sí yo veía cambios.
Así que eso yo lo veo también en mí. Yo no me he mantenido haciendo lo mismo porque me aburro. O sea, dentro de lo que yo soy, yo hago distintas cosas. Y ahora mismo en mi carrera no es lo mismo lo que yo comencé a hacer en el 2018 a como estamos al día de hoy. Y todo lo que yo estoy haciendo al día de hoy. Así que se lo adjudico inicialmente a mi abuela, que lo hereda mi madre, que yo lo veo y precisamente es no solamente como soy yo, sino como es mi hermano y mi hermana. De tus abuelos, Ajá. ¿qué recuerdas? Porque me llama mucho la atención, hablamos también en el pre-podcast, que tú fuiste la primera abogada en la familia. Uh-huh. Y a veces, depende, ¿verdad?, de cuántos grados de separación haya de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es muchas veces donde empieza nuestra historia familiar. Es donde tú dices, bueno, nosotros salimos de aquí. Y en poco tiempo la historia cambia mucho. ¿Qué tú te llevas de esos momentos con ellos y qué aprendizajes puedes palpar ahora mismo que tú dices, wow, esto de verdad que es una estrellita o un pedacito de un granito que ellos me dejaron? Bueno, yo compartí más con mi abuelo y mi abuela de la parte materna. Obviamente, te diría que me identifico más con mi abuela, quizás por la figura femenina, como ella era alegre, todo el mundo la conocía, ella hacía los vestidos y siempre estaba feliz y haciendo. Y yo me identifico con eso de estar haciendo. Quizás la parte de mi abuelo, pues él sí tenía ya, cuando estaba más viejito, hacía los pasteles de arroz y tenía su tiendita con los dulcecitos. O sea que también vi ese empresarismo que uno piensa que no, pero todo eso impacta porque uno sigue viendo, como te mencioné, con el asunto de la farmacia. Son cosas que se quedan aquí porque tú estás viendo y las estás viviendo. Así que te diría que en gran medida eso, por lo menos de ellos dos. Corozal, asumo. Corozal. Sí, lo que necesito de los pasteles de arroz, eso es bien particular de Corozal. Sí. Que también yo hago la salvedad, me enteré de ellos hace como un año. Ajá. Así que... ¿Pero los has probado? Claro, Okay. los probé cuando me enteré. Sí, okay. sí. Y te vas a reír, pero fue en Aguadilla donde me enteré de ellos. No. Así que conocí los pasteles de Corozal en Aguadilla. Bueno, pero ¿los conociste allá y los probaste en Corozal? No, ¿O los probaste en Aguadilla? Sí. Oye. Un paso a la vez. Está bien. Lo primero es que lo probamos. Sí, y sabemos que existen y que son de Corozal. Sí, muy bien. Ya tenemos 2 pasos de los 3 adelantados. Muy bien. ¿Cómo llegas a las leyes? Bueno, yo siempre he sido desde pequeña una mujer, en ese momento pues te diría niña, bien organizada, bien consciente de lo que me rodeaba. Mi mamá me decía, tú en algún momento vas a ser abogada. A mí me afectaba mucho la pobreza, ver los anuncios. Tú no viviste eso. Pero había muchos anuncios en la televisión de los niños pobres y que no tenían alimento. Y todas esas cosas como que me calaban tan hondo. Digo, a todo el mundo le afecta. Pero a mí particularmente mi mamá veía, a ti te cambiaba hasta el ánimo. Bueno, nada. Esto es Flow, San Jude y este tipo de cortos así que hay en televisión. Sí, exacto. En aquel momento no me acuerdo, no era San Jude, pero sí, pero eran de hambrunas. Me acuerdo como que los nenes con las pancitas. Exacto. Sí. O sea que eso, no sé, siempre ha estado en mí. Obviamente vivencias durante lo largo de mi vida escolar también, sobre todo lo que tenía que ver con mi hermana, que salí en defensa de ella un par de ocasiones. Así que, no sé. De todos modos, entro a la Universidad de Puerto Rico bajo el bachillerato de Ciencias Políticas, sin tener mucho conocimiento. Decía, a mí me gusta la historia, vamos a ver qué hay por aquí. En realidad no sabía de qué se trataba bien. La primera semana en la Universidad de Puerto Rico me cambio. Digo, esto no es lo mío, porque obviamente leo todo. Y yo digo, ¿qué yo voy a hacer con esto? Así que me cambio para relaciones laborales. Algo que quizás yo no lo identificaba con que tenía que ver con negocios y patrono, empleado y mi mamá tiene farmacia. Por eso es que yo me estoy yendo por esto. Sino que nada, me lanzo y dentro de lo estructurada que yo soy, yo lo miro hacia atrás y digo, ¿cómo es posible? Porque yo soy bien by the book, ¿verdad? Y entonces estudio relaciones laborales ya cuando se está acabando el bachillerato y digo, bueno, pues, ¿qué es lo próximo? Yo no sé. Y de momento psicología industrial y yo no voy a cometer el mismo error de cuando comencé en la universidad. Yo voy a ver de qué se trata esto. No es que no me gustara, pero no me enamoré. Entonces, ¿qué hacen las personas que estudian relaciones laborales? Muchas de las personas estudian derecho y yo, mira, derecho, ok. Y la realidad es que todo eso fue bien a última hora. Yo cogí los exámenes a última hora, estudié a última hora, todo fue bien a última hora.
terminé estudiando en Ponce, en la Católica. Me encantó. Mi mentalidad en realidad era moverme para San Juan. Y me gustó tanto que me quedé allá. Ya en la escuela de Derecho, ¿qué te digo? Amaba lo general, pero relaciones laborales es una electiva. O sea, lo que tiene que ver con derecho laboral es una electiva. En realidad no es una de las materias que sale, por ejemplo, en la reválida. Te tengo que decir que esa clase fue bien aburrida. I'm so sorry, pero el profesor era bien aburrido. Yo me quedaba dormida. Creo que no salí ni tan bien en la clase. Así que la historia hasta ahí era como algo que déjame cogerla porque yo estudié relaciones laborales. Salgo, ya tomo la reválida y digo, bueno, pues, ¿qué me gusta a mí hacer? A mí me gusta analizar, me gusta escribir. Esto del litigio como que no es mi cosa. Y yo tan ingenua, wow, quería ir al Tribunal Supremo para hacer trabajo jurídico, un oficial jurídico, que fue lo que hice de práctica mientras estaba en Ponce. Y se me olvida que esas cosas, pues, tú sabes, a veces hay que tener unas palitas para eso. Ciertamente nunca me llamaron. En ese interín, mi suegro, que es abogado, es en realidad la primera persona que yo tengo de cerca en la profesión. Te tengo que aceptar que las relaciones que había tenido anteriormente con abogados fueron malísimas porque yo me quedé en la UPI. Y una de las personas que alquilaba uno de los apartamentos que yo me quedé era un abogado. Y fue un chanchullero a la quinta. O sea que yo no tenía buena relación con esto de ser abogado, ¿ves? Por las experiencias que ya había tenido. Anyway, mi suegro es el que me dice, mira, pero ¿y por qué no te unes aquí? Como que hacemos algo. Y yo, bueno, pues ok. Así que me voy con mi suegro. Veo la oficina y de momento tengo todos los mamotretos de los que estudié, los libros, y de momento vuelvo a sacar el de Derecho Laboral. Y me pongo a leer. Yo creo que en ese momento era el 2008, o sea que las redes sociales todavía no estaban tan top. Estaba Facebook. Facebook estaba empezando. Sí, cuando tú ponías las fotitos, pero con exacto, filtro. Era más diario, como digo yo. Ay, aquí tomando el cafecito. Digo, todavía es así. Pero sí, no, pero en aquel momento era como en ese momento estaba comenzando. Ajá. Así que... Los poke también, no te olvides. Los poke, wow, los poke. Viste, no soy tan quitaron. joven. No, nos podemos entender. Entonces, de ahí trato de hacer un esfuerzo creando una página web, pero todo dirigido a la prevención. Y no sé por qué. Yo lo que quiero es pues ayudar a crear el manual del empleado y esto y lo otro. Nuevamente, in the back of my head, lo que yo viví en la farmacia de mi mamá, las historias positivas, las negativas, las revoluciones con los empleados, etc. Así que traté de hacer eso, vino esta página web y total de clientes relacionados a prevención, 1. Tuve litigio, representé empleados por un tiempo. Ya después me tengo que ir a Estados Unidos porque mi esposo va a hacer su especialidad. Él es radiólogo especialista en cáncer de seno, así que nos fuimos un año con los 2 niños para allá. Pude transar los casos que tenía pendiente. Así que, cuento largo corto, me quedé en Miami básicamente estudiando, terminando los casos que tenía. Luego regreso a Puerto Rico y yo estoy hablando aquí sola. Puedes hablarme, sí, puedes relax. hablarme. No, me encanta. Yo estoy escuchando, te estoy viendo como que unos cuantos puntos que estás hablando. Sí, regreso a Puerto Rico y de nuevo analizando qué voy a hacer. O sea, que ya te dije qué voy a hacer para el bachillerato, qué voy a hacer después del bachillerato, qué voy a hacer después que nadie me llame para ser oficial jurídico, qué voy a hacer cuando llego de Miami. Y ciertamente, nuevamente, me crié viendo a mi mamá trabajar, proveyendo un servicio a la comunidad relacionado a la salud, etc. Así que mi hermano y mi esposo son los que me hacen un tipo de intervention y me dicen, tú no eres feliz, tú tienes que hacer algo. Y yo, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Si yo los hijos, yo voy a estar con mis nenes y ayudar en la casa y bla, 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 y los dos. Ok, no, tienes que hacer algo más. Y yo, pero ¿qué voy a hacer? Porque es que yo no me quiero meter a la oficina de abogados, eso a mí no me gusta. No, pues vete por lo que a ti te gusta, la prevención, la educación. Y yo, pues que eso me trajo un cliente. Y yo, sí, pero vuelve a intentar. Y de ahí, yo creo que eso fue ya después de María, es que surge ya el asunto
en el que yo analizo, ok, pues déjame ver qué yo podría hacer. Y empiezo a hacer research. Y voy a ver, ok, derecho laboral, pero yo no voy a estar representando clientes, así que ¿cómo puedo hacer para darme a conocer y promover la prevención? Porque todo el mundo, como hablamos ahorita, todo el mundo quiere resolver en el momento. Claro. Llegó la demanda, llegó la querella, vamos a resolver ahí. Entonces no ven a los abogados como un asunto de prevención y de educación para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Decisiones informadas. Así que comienzo con ese research, veo qué está pasando. Aquí en Puerto Rico solamente más o menos en ese momento estaba Jay Fonseca en los medios como abogado. No sé si alguien más motorizada, o abogada motorizada o algo así, era lo que más yo escuchaba. Sí, que eran esos puntos de referencia. Pero hablando de mentoría, yo no puedo identificar, en ese momento yo no podía identificar un mentor, porque no lo tenía en mi familia. Así que, ¿cuál es mi recomendación o qué es lo que yo hago? Yo digo, ok, déjame buscar quién es la dura o el duro en esto, del derecho laboral, en el momento en el que eso sucede. Claro. 2018, estamos hablando de 17. 2018. Y ok, un tal licenciado Ruiz Delgado, que fue secretario del Departamento del Trabajo. Veo que la dinámica es chévere. Yo perseguí al licenciado, él no lo sabe, pero él es mi mentor. Yo lo perseguí en todo lo que yo podía. Tenía conocimiento de que él estaba proveyendo algún tipo de entrenamiento, de conferencia, etc. Lo perseguí, leí, estudié y él se convirtió en mi mentor. ¿Cuánto tiempo después de que empezaste a perseguirlo? A seguirlo, ¿verdad? Para no decir la palabra perseguirlo. Lo perseguí. Bueno, yo te diría, yo no sé si antes, como es que pasó María, yo te diría que fue más o menos comenzando en el 2018, fue que estuve ahí dándole duro. Antes sí. Me encanta que lo digas porque la palabra mentor es una que a veces la gente piensa y tiene una concepción que es la persona directa. Yo me tengo que sentar uno a uno con Vivian para que sea mi mentor. Y yo he dicho varias veces que el mentor es cualquier persona que tú escuchas en un podcast, que lees en un libro, o una persona que te inspire y quizás esa persona no te conoce. Y que tú traigas este caso, ¿verdad? Este real life case study. Ajá. De que a veces tú puedes convertir en mentor a una persona antes de conocerlo. Sí. Y no tienes que limitarte a quien tú conozcas. Porque eso lo estábamos hablando en el pre-podcast session. Hay gente que no tiene el privilegio de tener esa persona uno a uno. Pero tú puedes tener acceso a un libro. No, y hoy día, ahora es más fácil. En ese momento las redes sociales no estaban como están ahora. No habían tantos abogados. Por eso te menciono que básicamente estaba Jay. Yo no tenía para dónde mirar o a quién perseguir. O sea, yo sabía de esa persona. Así que yo asistía presencialmente a seminarios que eran de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, te estoy hablando no de charlita. Ahora es mucho más fácil. Sí. Ahora es imposible tú no decir que no tienes un mentor, porque ahora mismo a través de los medios, de los podcasts, de los videitos, talleres online, es imposible. Sí, aquí no estamos hablando de un tallercito, de un webinar. Literalmente tienes mentores en línea. Lo que tú quieras lo vas a encontrar. Así que para mí, en ese momento, representaba seguridad de lo que yo estaba haciendo. Que yo tengo que aprender del que sabe. Y obviamente ya a través de él, pues uno empieza a conocer, él habla de este otro colega o esta otra colega. Ok, pues se supone, déjame escucharla. Déjame ver si conecto. Déjame ver si me gusta. Pero tiene que haber un esfuerzo por parte de uno de crear. O sea, yo creé ese mentor. Yo lo creé, a mí nadie me lo dijo. Yo me levantaba temprano a estudiar. Yo leo, estudio. O sea, si tú piensas que es solamente prender el micrófono y ya, pues nadie graba el behind the scene. Y al día de hoy yo me levanto a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, para yo poder estudiar. Y después de estudiar yo puedo trabajar. Porque no puedo tener interrupciones en mi momento de análisis. Y el derecho está en constante cambio. Y tienes que estar al día, porque parte también de la responsabilidad de que al día de hoy, gracias a los esfuerzos y al apoyo de la comunidad, tú estás posicionado. Entonces ahora tú tienes que representar lo que tú eres. O sea, lo que tú vas a hablar, lo tienes que hablar con datos. Y precisamente por eso yo siempre he dicho la fuente de derecho. No solo por asunto de credibilidad, sino también cuando en estos medios, ya no tanto, pero cuando yo comencé, había mucho varón.
Así que para yo poder posicionarme y que me respetaran viéndome cómo me veo, tenía que hablar, porque la ley número 180 de 1998 es una enmienda que establece lo relacionado a la licencia por vacaciones, enfermedades, es decir, como que, wow, esta nena se ve bien girly, bien todo, pero como que sabe lo que está diciendo. Está como que sabe. O sea, parte de las estrategias para uno posicionarse y que te respeten, pues tiene que ver con eso. Y claro, pasa el tiempo, ya tengo 42 años y uno aprende. Al principio yo iba al tribunal, yo utilizo lentes para poder ver, pero yo me ponía entonces los espejuelos, me recogía el cabello, me vestía de negro para buscar un respeto que nada, tenía experiencias en que no había ese respeto. Ya llega un momento dado en que obsérvame cómo estoy, que no me importa. Pero uno crea también esa confianza. Y yo no me la sé toda. Por eso es que uno se mantiene estudiando todo el tiempo. Y eso es lo que yo le digo a las personas. No pienses que esto se detiene. Tú tienes que continuar. Y yo tengo mentores porque yo aprendo de mis colegas. Todavía. O sea, yo no estoy sola. Me encanta todo este tramo que hemos hablado, porque mi pregunta iba a ser mucho, ¿cómo llegas entonces al lado de emprender en las leyes? Porque si hay algo que yo he hablado mucho con el viejo es que las escuelas profesionales, no solamente para ver la escuela de leyes, pero para encajarla, ¿verdad?, dentro de una serie de escuelas como la escuela de medicina, en verdad que todo lo que tenga licenciatura, colegiatura, yo diría contabilidad, ingeniería. Hay una especie de checklist. Uno puede identificar, y eso no pasa solamente con la industria del derecho y medicina, pero tú puedes identificar, estos son como que contables, estos tienen como que flow de abogados. Y la realidad es que te preparan y tú sales, es como una maquinita, cómo tú te tienes que parar, cómo tienes que proyectar, cómo tienes que hablar, y parte del reto de cuando yo decido, utilizamos la palabra emprender. Autogestionar algo. Autogestionar, pues yo digo, tengo que saber comunicar. Y mi hermana, que está en lo que tiene que ver con el diseño de modas, etcétera, ya estaba en las redes sociales y me dice, tú tienes que comenzar con las redes sociales. Y yo ahí, pero es que un abogado en las redes sociales. Y recuerda que te estoy hablando en ese entonces de que nuevamente quien estaba era Jay Fonseca y Jay hace algo bien diferente. Claro. Y venía de un medio tradicional que le da una fuerza. De un medio tradicional, exacto. No era diferente. O sea, yo no tenía para dónde mirar y decir, ok, puedo irme por aquí. Desde el inicio tuve que perseguir al licenciado Ruiz Delgado. O sea, que no era fácil. Y mi hermana me dice, esa es la única manera. Y yo, bueno, pues ok. Empecé en Facebook a redactar unos escritos bellos de análisis, porque eso es lo que yo sabía hacer. Yo fui oficial jurídico por 2 años, con la jueza administradora en Ponce, que me encantó la experiencia. Otro tribunal que es parecido también a los otros dos. Ajá. Entonces, mi hermana me dice, nadie te va a leer. Y yo ahí, ¿cómo va a ser? Y la realidad, yo creo que tú ves el post al día de hoy, pero probablemente tiene como 5 likes. Y un share. Y un share. Y es de mi esposo. Entonces, importante, porque claro, si no le da share hay problema. Claro que sí. Así que yo digo, ok, tengo que prender la cámara. Y hay más incomodidad. Yo dentro de todo, las personas me podrán ver de distintas maneras, pero yo me considero una persona introvertida. Y no solo eso, o sea, lo que te mencioné de cómo salen de la escuela de derecho ya con un checklist de comportamiento, de hablar, de vestir, etcétera, etcétera, que eso te trabaja y se queda en tu mente. Así que cuando yo digo, ok, cámara, y ya me estoy volviendo loca, yo no, pues tengo que tener una cámara brutal, entonces un logo, y mi esposo, tienes que prender el teléfono y ya, no lo pienses porque no lo sigas pensando. Y de ahí es que comienza el teléfono. Mi primer video, sin mentirte, me tomó como 1 hora y media grabarlo. 1 minuto, porque acuérdate que para ese entonces es 1 minuto, 0, yo no sabía nada de edición, o sea que yo entendía en ese momento que tenía que sacarla de una, completo, desde el segundo 1 hasta el 59, que no había break. Y parte de lo que esas destrezas que me han ayudado, por ejemplo, a hablar, sobre todo en televisión, no tanto en radio porque es más flexible. En televisión el tiempo es limitado. Tienes 3 minutos, tienes 4 minutos, tienes que saber comunicar rápido. Sí. Así que esa parte me ayudó mucho. Y de mis primeras entrevistas que uno piensa, oye, uno comete errores. Y parte de lo que me sucedió a mí fue que me hablan de un tema
que tienen distintas preguntas. ¿Qué pasó? No lo pude terminar todo, así que se quedó en el aire. Y las personas, pero yo no entendí, ¿pero qué ella quiso decir? Y yo, oh my God. ¿Y qué aprendí? Que entonces cuando el medio te contacte a ti, tú tienes que preguntar cuánto tiempo tengo. Claro. ¿Cuál es el tema? Ok, pues podemos discutir estas preguntas. Sí. Pero parte del aprendizaje. Sí, también es otra cosa, que el tiempo es bien, se sabe que el tiempo es relativo, pero particularmente frente a una cámara y un micrófono, es como que mucho más relativo. Es como si el tiempo le pusiera, ¿te acuerdas de la película de Click? El control remoto. Sí. Es como si le pusiera 5x al tiempo y de momento lo que tú piensas que es 1 minuto hablando, fueron 5 minutos y tú... No, y en televisión no hay break. No, en televisión tú tienes X cantidad de minutos, segundos, ¿verdad? Para quizás hacerlo en una métrica de tiempo un poquito más larga. Pero hay unos compromisos de anuncio, hay unos compromisos monetarios de estructura del medio. Exacto. Las personas que están acostumbradas, por ejemplo, a ver un podcast y le toca ir a televisión, tienen que saber que va a haber una transición muy dura del tiempo que tienen para hablar, y sobre todo cuando es algo técnico. Sí, no, y el medio intimida también. De momento tú llegas, ok, ya, pues nada, que la que hay. Es algo nuevo. Estamos tú y yo aquí hablando y de momento dice 5, 4 y tú. Espérate, ¿cómo? Y eso toma tiempo, las cámaras, las luces. Y tienes que saber que si no te lo dicen, esta es tu cámara, recuerda que se va a aprender aquí, se va a aprender allá, pues lo vas a aprender de cantazo, o de momento estabas hablando solamente con el entrevistador o entrevistadora y nunca miraste a la cámara. Pero es parte del proceso, eso no son errores mayores. Sí, no es divertido momento ver al técnico que tú estás mirando la que no y él. ¿Y tú? No, y juega con que tienes que mantener el hilo también. O sea, que al principio tú tienes que bloquear lo que está pasando, porque a lo mejor ves movimiento y estás tratando de concentrarte en lo que estás diciendo, sobre todo si es algo técnico, porque si estás hablando de la vida y que hiciste en el fin de semana, pues, ¿verdad? Pero cuando es algo técnico que tú quieres amarrar el mensaje de principio a fin, pues esos distractores tienes que manejarlos también. ¿Qué recomendación, tratando de ver esos años, ¿verdad?, de que haces la transición de escuela de leyes, estás como asistente jurídica, hay un proceso que pasas para lanzar HR Consultants? ¿Qué recomendación tú le darías a cualquier estudiante, ¿verdad?, de escuela de leyes, cualquier joven que esté próximo a convertirse en abogado o abogada, al momento de emprender? Porque siento que las escuelas profesionales, como estábamos hablando, te encajonan. Y entonces, particularmente la escuela de leyes desarrolla tremendos abogados que tienden a ser o empleados de firma o están, ¿verdad?, trabajan dentro de una corporación, pero normalmente el tema de autogestión, de emprendimiento, contabilidad, finanzas, mercadeo, que son elementos que requieren, ¿verdad?, dentro de esta profesión, si eres un solo practitioner, pues son elementos que vas a tener que bregar con ellos, pero no te los enseñan. ¿Qué recomendación tú le darías a esos estudiantes? Bueno, primero que todo, siempre van a existir retos en distintas, ¿verdad?, etapas. En mi caso, el reto era que yo no conocía a algún abogado que estuviera en las redes sociales, así que yo no sabía cómo yo podía comunicar, qué yo podía hacer, qué no podía hacer. En mi tiempo, muchos pensaban que si tú no eres un abogado que litiga, entonces ¿qué tú eres? ¿Qué tú haces? Pero hoy día hay mucha más flexibilidad en cuanto a eso. O sea, ahora los abogados y abogadas que salen ya ven que no solamente se litiga en el tribunal, sino que hay personas en los medios, hay abogados que son empresarios, etc. Así que yo pienso que es un proceso de conocerse y ver entonces qué te mueve. ¿Qué te mueve? En mi caso, la educación me movió y yo agradezco cada uno de los retos que yo tuve, que nuevamente, o sea, tenía que estar viendo a ver cómo yo resolvía. Porque también la parte de poder hablar en arroz y habichuela es un reto para el abogado, porque te enseñan a comunicar de una manera. Entonces, tú no estás enseñándole al abogado a comunicar un mensaje para la sociedad, porque al fin y al cabo tú lo que quieres es que tengan conocimiento de la ley para ayudar a cumplir, ¿verdad? Y que las cosas sean como se supone. Así que parte del reto, yo me escuchaba en los videos y yo decía, esto no se entiende. Así que tengo que volver hacia atrás y ver cómo lo comunico. En ese minuto que en aquel entonces Instagram me daba, con el poco conocimiento de edición, que como te mencioné, del segundo 1 al 59, corrido. Y tenía que comenzar con la sonrisa o con el papelito. Eso es parte también de cómo uno hace su branding también.
mencionas que en la escuela no te enseñan a hablar en arroz habichuela. No. ¿Cuál es la responsabilidad entonces que tienen los abogados, en tu opinión, sobre la educación y la orientación sobre este tipo de temas? Porque ha sido un tema bastante exclusivo, ¿verdad? Cuando toman la palabra, los términos legales, las demandas, todo esto es como que algo que el abogado sabe. Pero el público en general como que nunca se le ha dado ese conocimiento hasta quizás los últimos años donde entró Vivian. Vivian. Se ha mantenido, para hablarte claro, estas palabras de domingo, eso es lo que tú encuentras en las leyes. Y los legisladores y las legisladoras siguen redactando de la misma manera. Así que no todo el mundo entiende la palabrería que ponen ahí. Y eso se repite en las demandas, y eso se repite en el Código Civil, y eso se repite. Entonces, ¿cómo tú pretendes que las personas entiendan eso que dice ahí? Así que si al abogado o a la abogada le interesa educar sobre el tema, tiene que traducir. Hay abogados que no les interesa, que lo que quieren es el litigio, y eso está muy bien. Representantes legales, muy bien. Pero a los que le interesa comunicar y educar, pues tenemos que traducir para que nos puedan entender. ¿Qué llegó primero, HR o las redes sociales? Como en términos de la consultoría. Bueno, a la misma vez, Exacto. Porque entonces yo digo, yo voy a crear HR Law Consultants of Puerto Rico porque yo quiero enviar el mensaje de que es HR, de que tiene que ver con law, porque yo soy abogada, y que del servicio es de consultoría, porque yo no represento legalmente ni a patronos ni a empleados, así que de ahí sale ese conjunto de HR Law Consultants of Puerto Rico. Y las redes sociales, obviamente, las comienzo con el propósito de que se dé a conocer mi empresa. O sea, que va a la misma vez. Ok, te hago entonces la pregunta de... Wow, me cogiste en un punto porque no sé si quieres hacer la pregunta de diferencia de la HR, pero es que háblame del modelo de negocio de consultoría legal, quizás, porque mucha gente piensa en abogacía, piensa en las leyes y piensa en representar, que es lo que tú acabas de mencionar. Tú representas a una de las dos partes, demandada, demandado. En este caso, normalmente pues, empleado o empleador. ¿Por qué consultoría no representar? ¿Y cuál es la diferencia quizás en el modelo de negocio / tu relación con las personas? ¿Cómo se diferencia? La consultoría está más dirigida a la prevención y a la educación y a tomar decisiones antes de que se forme el lío. Así que parte de los esfuerzos en mi empresa, yo trabajo de la mano con consultoras de recursos humanos. Así que hay unos tipos de preguntas o de situaciones que ellas pueden atender, pero hay situaciones que yo como abogada tengo que atender. Así que yo le doy al cliente el beneficio de tienes tu consultora de recursos humanos, pero también tienes a la abogada. Y nuestro trabajo es proveerle todo lo necesario al cliente, dueño o dueña de empresa, para que esté en cumplimiento con la legislación laboral, que como saben es complicada porque tenemos el híbrido de legislación y reglamentación tanto estatal como federal, hay cambios constantes, así que parte del reto es ese, no podemos depender de que el Departamento del Trabajo se encargue de esos esfuerzos de educación y pues en eso estamos. Es que depender del gobierno en general es algo que no deberíamos hacer. Sí. Aunque se supone, ¿verdad? Que sea su trabajo, entiendo su que rol. sí, pero debe ser un esfuerzo de todos. Por eso para mí es tan importante no solamente, ¿verdad?, mi empresa, el negocio, sino el compromiso que yo tengo con la comunidad, con las personas, tanto empleados como empresarios, de educar sobre el tema. Porque al fin y al cabo, mientras patrono esté bien, empleado esté bien, mientras empleado esté bien, patrono está bien. O sea, es una relación simbiótica. Claro. No es como que vamos a darle más al patrón o menos al empleado. O sea, no se trata de eso porque vamos a tratar de llegar a ese balance que va a ayudar a una relación saludable y que tiene entonces un impacto positivo en la sociedad en el aspecto económico, político, etc. No, en todo. Es un efecto simbiótico, como tú dijiste, que es un efecto casi circular donde lo que impacta el empleado va a impactar al empleador, lo que impacta el espacio de trabajo y el empleador va a impactar al empleado. Correcto. Entonces es como que lo que impacta el empleador y el empleado impacta al cliente. Es como que todo está conectado. Entonces hay veces que a mí me choca de los empresarios, dueños de negocios, porque no me interesa, creo que el empresario es como que esta palabra fancy que estamos hablando. Dueña de negocio. Pequeño comerciante, que es como se le conocía antes, y a mí me encanta porque es bien básico, como que there's no glamorous al entrepreneur o whatever.
Pero el pequeño comerciante tiende a pensar mucho en qué beneficia el negocio y piensa mucho en spreadsheets financieros. Pues si pagarle al empleado equivale más dinero en gasto, menos en ingresos, el negocio no está siendo necesariamente exitoso, ¿verdad? Pueden haber muchas oraciones similares a esa que si las miras objetivamente puedes pensar, porque pues como le estamos dando más al empleado, pues por eso se afecta el negocio. Pero es que si no le das más al empleado, tus empleados no van a estar contentos. Y si no tienes empleados contentos que estén a gusto en donde trabaja, significa que el producto o servicio que te ofrezca va a ser impactado. Si el producto o servicio que tú estás vendiendo es impactado, el cliente no va a estar satisfecho, impacta tu economía. Entonces no puedes pensar que son cosas separadas, porque todo y al fin y al cabo el éxito de tu empresa va a estar o va a ser parte clave, o la parte más clave es el empleado. Porque ninguna empresa vende un producto o servicio solo, ni lo hacen solo. Lo hacen y lo venden los empleados. Por eso es que uno llega más lejos cuando uno está con un equipo de trabajo. Puedes llegar, pero si vas a llegar lejos, es un equipo de trabajo. Cuando tienes una empresa, tienes que contar con el apoyo de un contable o una contable, pero con otras personas también que no te dé como tú estás mencionando, o sea, los números, los datos, los gastos, los ingresos, etcétera, sino tú tienes que conocer también la importancia, de valga la redundancia, conocer a tus empleados, conocer la necesidad de tus empleados. Y si tú tienes empleados de distintas edades, ya tú sabes que los de 25 tienen unas necesidades, ya los de 30 tienen otras necesidades, y cómo tú logras una relación con cada uno de ellos para respetar esas necesidades. Yo pienso que a veces no se traduce en términos de cuánto tú le pagas, sino de esa relación que tú tienes con ese empleado de respeto. Saber que si tiene un niño, pues estas van a ser más sus necesidades, más tiempo libre. No necesito más chavo. Yo necesito que tú no me penalices si tengo que ir al field day del nene. Y eso para un empleado es importante y no te está costando necesariamente más dinero. Tú ves cómo hacer los ajustes en la empresa y la felicidad que le va a dar a ese empleado, entonces te va a producir más, porque es un empleado que está feliz y no necesariamente es que le aumentaste el sueldo. O sea que hay que tener un buen equipo de trabajo, no solamente para sacar lo que tiene que ver con los datos, los gastos, ingresos, que sí es importante, pero también tu equipo de trabajo, a quien tú tienes ahí y cómo tú puedes promover que ellos sean mejores personas, porque en la medida en que sean mejores personas, eso te va a impactar positivamente a ti. Así es como yo lo veo. Ahorita mencionaste, y ahora también lo acabas de mencionar, equipo de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una directora de recursos humanos y tener una consultora de derecho laboral? Porque quizás el que desconoce el tema de derecho laboral o recursos humanos dice, pero espérate, es que la que estudió de recursos humanos se supone que me puede ayudar a mí con mis empleados. Bueno, un abogado o una abogada en derecho laboral, pues, ¿verdad? Tiene un conocimiento que no le voy a restar, porque hay consultores y consultoras de recursos humanos bien top que se pueden poner a competir con los abogados en términos del conocimiento. Pero sí hay unas cosas un poco más técnicas que requiere la asesoría de un abogado o una abogada, y hay cosas un poquito más básicas que puede manejar un consultor o una consultora de recursos humanos. Y te digo, o sea, hay consultoras y consultores de recursos humanos que están a la par con los abogados y las abogadas. Así que yo creo que es bien importante distinguir hasta dónde yo llego y cuándo yo tengo que consultar entonces con un abogado o una abogada. Y son cosas que aún me pasan a mí. O sea, hay cosas que no son de mi expertise dentro de lo que hago de derecho laboral y yo consulto con una colega o un colega. Desde el punto de vista del dueño de negocio, ¿dónde tú crees que está esa raya, esa diferencia? Como que ¿en qué tareas se especializa una directora de recursos humanos? ¿Y para qué tareas yo debo tener una consultora de derecho laboral? Aunque debe estar la consultora, ¿verdad? Es que, o sea, director es más un puesto, o sea, un nombre. Recuerda que el nombre no hace la cosa. Así que te diría que hay muchas empresas pequeñas, como mencionaste, o medianas, que no tienen necesariamente el recurso para tener a alguien in-house como parte de sus empleados. Así que yo creo que yo, conociendo esa necesidad que era la que tenía mi mamá, nosotros proveemos servicios de afuera. ¿Qué tú necesitas? Yo te voy a ayudar a que tengas todo set, pero cuando tengas una duda, tú me llamas. Y va a venir la consultora de recursos, mira, que tengo una situación con este empleado, que se fue hace 3 días y no ha regresado. Entonces, la consultora puede atender esa situación o decir, aquí hay algo que está como tricky, déjame consultarle entonces a la licenciada. Y de ahí se atiende. Como regla general, el día a día lo puede manejar un consultor de recursos humanos, a menos que hayan situaciones
¿verdad? Es importante que la puedan identificar, porque si no identificas es que es algo que un abogado o una abogada debe atender, es un problema. Sí, me da mucha risa que dice ese tema de que tengo un empleado que se fue hace 3 días y no ha regresado. Siento que ese es como que Bueno, sí. la norma de cada día en esta temporada. Sí, o se enfermó de nuevo, o pues, situaciones de hostigamiento sexual, ¿sí? Sí. Que fíjate, coge el mismo hilo y me agarro de él. ¿Qué piensas del quiet quitting? Porque si hay algo que la pandemia impactó todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos una vida antes y después de marzo 15 del 2020, que fue cuando cerró nuestro gobierno, por lo menos en Puerto Rico. Uh-huh. Pero el quiet quitting, desde el lado de derecho laboral, está todo lo que acabamos de hablar. O sea, si tú quieres renunciar, es porque no te sientes feliz. Pues voy a hacer lo menos, lo mínimo. Y poco a poco y me voy o busco ¿Para qué tú haces eso? Buscas que te despidan. Porque obviamente si tú bajas en tu desempeño, empiezas a tener problemas. Ahí vienen las intervenciones disciplinarias, ya sea por conducta o por asuntos de desempeño. Y yo como dueño o dueña de empresa voy a tener esos datos documentados para validar y justificar tu despido. O sea que para mí esto del quiet quitting es como, what? Si tú no estás contento con tu trabajo, póngase la falda en su sitio, su pantalón y diga, me voy. Porque nuevamente, yo sí puedo traer como empleado o empleada a la atención del dueño o dueña de empresa debes atender esto, porque yo soy un buen recurso y si tú atiendes esto, yo me puedo quedar aquí. Pero si patrono, la dueña o dueño de empresa no lo hace, pues tú no tienes control de eso. Y eso es parte de lo que muchas veces yo hablo con los empleados y empleadas. Muchos buenos talentos. No, pero es que fíjate que este supervisor lo que hace es gritarme todo el tiempo y yo se lo he dicho y no hacen nada. Pues lo importante es que tú hagas lo que tú tienes control. Tú tienes control de dejarle saber a la empresa la situación. Si la empresa no lo atiende efectivamente, pues tú te remueves de la ecuación porque ya la bola está en la cancha de ellos y si ellos no hacen nada, van a haber un patrón de empleados que se van a seguir yendo. Así que por eso te menciono que lo del quiet quitting para mí es como, no sé, toda esta historia está detrás de eso. ¿Qué estrategias tú has visto que patronos han utilizado en esta época, ¿verdad? Después de pandemia, que creo que el proceso de reclutar y de retener, más que nada, yo creo que el problema es de retención de empleados en esta época, han utilizado para aumentar esa retención o bajar el turnover, ¿verdad? Que son dos cosas iguales, pero se dicen diferentes. El turnover de los empleados, en términos quizás como mencionaste, sea o parental leaves, aumentar quizás el trabajo en vez de que sea tanto por horas de trabajo, que sea más por producción de trabajo, project-based work más que hour-based work. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias que has visto? Bueno, todas las industrias son diferentes, claro. Pero como te mencioné, la temporada de los baby boomers, de los workaholics, que yo todavía me identifico un poco, ha cambiado. Queremos un balance de vida. Así que en la medida en que las empresas escuchen a sus empleados y los empleados sean razonables al momento de hacer solicitudes, pues ¿qué te cuesta si te acabas de decir que quiere ir a la graduación del nene de kinder, que quizás para ti es una estupidez, pero en realidad no lo es? O para ir qué sé yo, a la obra de teatro, lo que sea. Eso importa mucho al empleado, más allá de lo que tiene que ver con el aspecto económico, porque se siente bien. Y un empleado que se siente bien, que mentalmente está bien, pues mira, es verdad, trabajo es trabajo, pero se va a levantar para ir a trabajar. No todo el mundo se levanta, ¡yay! Es un día de trabajo, vamos allá. Pero si yo me siento en un lugar donde me respetan a mí, reconocen mis necesidades, yo voy a estar allí. Yo voy con el compromiso porque la compañía tiene un compromiso conmigo y con mi bienestar. Así que mucho tiene que ver con eso y con la flexibilidad, está atado con la flexibilidad, que situaciones que se puedan trabajar remoto. Que hay unos asuntos legales que hay que atender si tenemos empleados trabajando remoto, sí, pero si se puede hacer, es una condición flexible de trabajo, claro, que le ayuda, la gran mayoría, tengo que decirlo, es a las mujeres, que tuve que salir antes, porque es que yo trabajo 8 a 5, pero la escuela termina a las 3 de la tarde, y si yo no tengo quien recoja el muchachito, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que dejar el trabajo? No, vamos a dejarla a ella 8 a 3, le hacemos un acuerdo de trabajo remoto, que esas otras 2 horitas me las trabaje, y ya. Sí, que trabaje y 5 a 7. Tienes una empleada que se va a quedar ahí porque le gusta su trabajo. Y porque te aprecia. Claro. Porque va a decir, esta persona
Es que a veces yo no sé, y fíjate, Vivian, y yo creo que esto aquí tú me puedes rebotar en este jueguito de ping-pong, que el día de grabarlo hoy estamos viendo Olimpiadas, ¿verdad? Y todavía está estamos en el juego todavía, pero Ajá. es como que un juego bien interesante donde el empleador a veces no reconoce que si él hace sentir al empleado que lo aprecia y que le importa, el empleado toma como que cierta responsabilidad de cuidar del espacio de trabajo también. Ujú, sí. Es una relación mutua, ¿verdad? De ambas partes, donde a veces pensamos que, no, es que es mi empresa y nadie la va a velar como yo. Pero si tú velas por tus empleados, ellos también toman esa posición. Y si hay algo que hemos aprendido es que tus empleados son el influencer número 1 para tu empresa. La mayoría de los empleados llegan por recomendaciones a otras empresas. Así es como contratan la mayoría de las grandes compañías, a través de recomendaciones internas. Y entonces me parece a veces, es como que de estos puntos que se me hacen difícil de entender porque entiendo la parte del empleado y entiendo la del empleador. Ajá. Y a veces es como que, ok, ¿a cuál de los dos le damos antes? Porque es como que el huevo y la gallina. Bueno, Sí. ambos tienen problemas, pero entonces hay que resolver unos primeros para que podamos entender y tratar de que no desencadenen el resto de los problemas que pueden surgir si no atacamos desde la raíz este problema del empleado. Sí, yo te diría que es bien importante saber comunicar, conocer y tener empatía. No podemos trazar la línea, dependiendo de la industria, de que el empleado es mi pana, mi jefe es mi pana. O sea, hay que tener una línea. Eso es como los niños. Yo puedo ser muy tu amiga, pero en el momento que yo te tenga que educar, yo te voy a educar. Y yo te voy a decir que esto tiene consecuencias. Es más o menos relacionado a eso. Y los niños pues aman y adoran a sus padres aunque los pongan en time out. Así que hay que saber llevar ese tipo de relación que representa un reto. Volvemos a lo mismo de comunicación, de qué tipo de interés tiene el empleado, de cómo, o sea, pero de que se puede, se puede. ¿Cuáles son los 2 o 3 errores más comunes que cometen los patronos en Puerto Rico? Número 1, clasificación incorrecta. Contratista independiente cuando en realidad son empleados. Número 2, desconocimiento sobre las licencias que existen en Puerto Rico. Son muchísimas, 20 y pico de licencias. Y su aplicabilidad. Estamos hablando de licencias para trabajos especiales, como que para... No, licencia de vacaciones, enfermedad, maternidad, lactancia. Hay mucho desconocimiento sobre eso, nuevamente, porque hay mucha legislación. Y tenemos el híbrido federal y estatal, así que representa un reto. Y el tercero te diría que a veces están relacionados a no atender efectivamente situaciones que surgen en el trabajo por protecciones legales que existen, como sería discriminación por razón de sexo, lo que tiene que ver con hostigamiento sexual, lo que tiene que ver con el acoso laboral. Minimizamos la situación o nos hacemos de la vista larga o le decimos hablen entre ustedes y resuelvan que yo no tengo tiempo para eso. O sea, hay una responsabilidad legal por mandato de ley que se tiene que atender y muchas veces se desconoce. Así que yo te diría que esos son como los 3 issues principales. Vamos a tocar el de contratista y empleado. Yo creo que ese es el más común. Yo no sé si tú estás listo para esta historia. Sí, siento que necesitamos como que una segunda parte del podcast. Sí, sería un podcast completo. Pero bueno, el asunto del contratista independiente muchas veces viene por error de, no quiero tirarle aquí a los contables, a las contables, pero dicen, retenerle el 10%, olvídate que tú estás empezando. Eso no es así. Dentro del contexto del derecho laboral existen unos requisitos. Hay que analizar si esa relación es de negocio o si esa relación es patrono-empleado. Sí, que esto es uno de tus famosos depende. Exacto, depende. Pero vamos a un ejemplo. Si usted tiene un salón de belleza y lo que usted provee es un servicio de corte de cabello, tinte, etcétera, ¿cómo es posible que yo tenga contratistas independientes ahí? Si yo les saco a esas personas de ahí, ¿usted puede seguir operando? No. Son personas que son integrales a ese servicio, así que son empleados. Que podría haber un escenario de, no, yo le alquilo la silla, me paga renta. Esa persona se encarga de su agenda, se encarga de pagar el champú, el conditioner, o sea, allá y yo acá. Pero por lo general eso no pasa.
Y no solamente con, pues es que acordamos, qué sé yo, algún tipo de compensación. O sea, es que no es tan fácil. Si nos ponemos creativos. Sí, esa creatividad no siempre sale bien. No siempre sale bien. Así que parte del reto es, usted analice. Sin esta persona, ¿yo puedo seguir operando o no? Pues muy probablemente su empleado o su empleada. Y ese análisis se tiene que hacer porque si usted clasifica incorrectamente, hay un montón de legislación laboral que usted está dejando de cumplir. Lo que tiene que ver con horas extra, periodo de tomar alimento, licencia de vacaciones, enfermedad. Esas reclamaciones pueden ir varios añitos hacia atrás. Y eso se convierte en una bolita de nieve. ¿Cuántos años hacia atrás se puede ir en derecho laboral? Depende de la legislación. Cada ley por lo general establece cuánto tiempo hacia atrás puede ser la reclamación y cuánto tiempo tienes para presentar la reclamación. Sí, que muchas veces puede ser quizás 1 o 2 años atrás. Un año, el asunto de cuánto, pues 3 años hacia atrás. Wow. Sí, oye, 36 meses para atrás son un montón de tiempo en cuanto a un negocio. Es un riesgo. Sí. O sea que es importante, ya una vez uno necesita a alguien más, analizar si es un contratista independiente o si es un empleado. Que muy bien, oye, que tienes a alguien, ya creciste, ya vas a tener a alguien más. Pues vamos a ser responsables sobre esa decisión, como cuando uno tiene hijos. Tenemos que ser responsables y saber verdaderamente qué es lo que hay ahí, para que uno pueda dormir tranquilo, tranquila, en paz. Háblame del discrimen, ¿verdad? Que hemos hablado particularmente, está el discrimen por género de sexo, está por ideales. Muchísimo. Pero hay dos que a mí o más uno, bueno, son como 2 o 3, pero hay uno bien particular que a mí me llama la atención y me gustaría hablarlo. Sí. Pero estamos hablando que son quizás los más recientes que hemos visto, cannabis medicinal, tatuajes, piercing, que son como que quizás estos elementos que socialmente los millennials y los zoomers, los Z, han traído al plano. Particularmente en el lado de los piercing y los tatuajes, que tienen que ver con una cuestión de imagen física. ¿Eso puede depender del espacio de trabajo? ¿O ese discrimen es simplemente un no 360 en todos los patronos? Bueno, lo que sucede, desde lo básico, vamos a tratar de definir discrimen para que nos podamos entender. Sería un trato desigual en virtud de una condición protegida por ley. Tú me estás hablando de tatuajes y piercing. El día de hoy no existe una ley que provea una protección relacionado a eso en particular. No obstante, tengo que hacer el disclaimer que podría haber una protección por razón de religión. Si mis tatuajes están relacionados a una religión, una creencia religiosa, etcétera, pues podría tener protección legal. Y patrón entonces tiene que analizar eso. Y si es necesario, ¿verdad? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con los piercings, ¿no? Porque mi industria no puede tenerlo porque se podría enganchar y eso representa un riesgo, pues tenemos que hablar entonces de un posible acomodo razonable. ¿Qué podemos hacer? Pero yo no diría abiertamente, directamente, no voy a contratar porque tiene tatuaje. Para mí eso es un error. Pero hay patronos, dueños y dueñas de empresas que tienen ciertos estereotipos que pues, no sé qué van a hacer, porque eso cada vez es más común. Sí, pero... Ya yo tengo 2. Era la licenciada. Sí. Recientemente tuvimos unos invitados que tienden a usar ropa bastante formal en su día a día y de momento cuando llegaron aquí en t-shirts yo vi para el tatuaje y yo... Ajá. Sí. Como que de estas impercepciones que es como que lo ves tanto y tú... ¿Cómo? Eso sucede, eso es bien común y hay que tomar decisiones, pero nuevamente, si uno analiza, por eso es que uno se mantiene en constante, ¿verdad? Hay que educarse sobre el tema. Hay una protección legal. Bueno, cuidado, porque si tiene que ver con religión, podría existir una protección y eso hay que analizarlo. Estamos en un país también que salen leyes constantemente. Somos un país con muchas leyes y pocos fiscalizadores. No sé si eso es bueno o malo, de verdad. Mi opinión es que tiene que ver con un problema de cuánta gente pueda fiscalizar la ley. Un país con muchas leyes no es malas, siempre y cuando tengamos agentes fiscalizadores que puedan hacer las que valgan. Claro, fiscalizar y educar, porque es que ¿para qué tú quieres legislar sin educación? ¿Para qué? ¿Para penalizar? Claro. ¿Para qué? Sí. Para aumentar la cuota de tus policías cada vez. Tú no le das las instrucciones a tus hijos, déjame no decirle nada para que meta las patas y ahí lo voy a castigar. Claro. Es literalmente lo mismo. Entonces, ¿dónde están los esfuerzos de educación? Para que sepa y no incumpla.
Porque ¿para qué? Lo quieres castigar y pasar el mal rato, lo mismo con los empleados, o sea, con los patronos, o sea, esperar a que meta las patas. Sí, si nadie gana. ¿Para qué? Sí, pero en el tema del tatuaje me parece bien interesante porque uno, como te acabas de mencionar, quizás no hay una ley ahora, pero eso no impide que en algún futuro cercano pueda surgir la ley. Claro. Pero sobre todo es por industrias, porque yo también tengo tatuajes. O sea, que hay unas que son más conservadoras que otras. Claro. Sí. Y entonces ahí es donde para mí entra la responsabilidad del empleador. Ah, que no, que mis tatuajes, mi cuerpo, mis decisiones, fine. Pero también es decisión del empleador si contrato o no, a quién tiene y dónde lo tiene, ¿me entiendes? Es como que Sí. es un doble estándar de que la persona, el yo, el individuo, dice, no, mi cuerpo, mis decisiones. Pero Sí. tus decisiones, como toda causa y efecto, van a tener algún resultado, van a tener un efecto, ¿verdad? De la causa que sería tu tatuaje. Sí, mira, y por darte un ejemplo, tú dices, pues una protección por razón de religión, el asunto del tatuaje. Ok. Pero digamos si tu religión o tu ideal religioso, como quieras llamarle, es violento, es en contra de la mujer y el tatuaje dice muerte a las mujeres, yo como patrono te voy a decir, no, papá, no. Aquí no. Sí. Porque obviamente llega un límite a tu libertad y a lo que tenga que ver con una posible ¿verdad? Protección legal, porque ya se podría convertir en una carga onerosa para mí. Así que eso se tiene que analizar. O sea, no podemos vivir en el absoluto. Claro. Siempre hay que hacer un análisis y en ese balance es que tenemos la respuesta. Es que otra zona gris, entonces a la gente... Claro, en derecho la gran mayoría es un depende. Mira, hablamos de los patronos, ¿verdad? Estas grandes corporaciones, quizás estas grandes empresas o personas que ya están empezando a crecer que hacen estos errores. Pero yo soy un joven emprendedor, para no llamarlo empresario. Siento que el empresario ya es una persona establecida, tiene equipos, delegó, tiene una estructura de negocio. Sí. Soy un emprendedor. Tengo mi carrito de hot dog, mi side hustle de hacer uñas. Estoy lavando muebles, empezando. Me doy cuenta que ya yo no doy abasto. Tengo que traer una persona. Pero estoy empezando. Quizás todavía no tengo el equipo de una contable. Estoy making means end, tratando de aprender el negocio mientras voy creciendo el negocio, pero necesito ayuda de alguien. ¿Qué tú le recomiendas a estas personas, a estos jóvenes, ¿verdad? Porque estamos hablando de jóvenes, para que empiecen a establecer su negocio desde el día 1 de la forma correcta con sus empleados o con su empleado, ¿verdad? Porque estamos hablando de uno solamente. Tratando de hablarle en arroz habichual a ese joven que no tiene malas intenciones, no tiene conocimiento de la ley, es el desconocimiento lo lidera. Y quizás es, no el desconocimiento, pero esa ignorancia de la buena. Sí, ya yo me estoy viendo que no estoy dando abasto, yo te diría que lo primero es, déjame ir sacando unos chavitos por el lado, porque entonces yo tengo que consultar sobre cosas que yo desconozco. Si ya hay una formalidad contributiva, si ya yo necesito empleados, pues yo necesito saber cuál es mi responsabilidad en cuanto a asuntos contables, en cuanto a asuntos de empleados. De lo contrario, vas a aprender a fuerza de cantazo. Eso es lo ideal. No siempre sucede así porque de la noche a la mañana necesito a alguien en particular que me resuelva que esto, que lo otro. Bueno, pues está bien, quizás es poco tiempo, pero no me extiendas ese tiempo. Porque eso, entonces, todos tus esfuerzos los estás poniendo en la línea de fuego y cualquier cosa puede pasar. Así que mi recomendación sería tratar de planificarse un poco y guardando unos chavitos relacionados a, déjame consultar los básicos, que es lo que tiene que ver con los empleados y los contables. Las contables. Y de ahí entonces vamos poco a poco. Cuando hablamos de un empleado, ahorita hablaste de licencias, pero aparte de licencia también hay el plan médico. ¿Eso legalmente no es obligatorio? 401k. Tampoco. No, esos son beneficios que provee patrono. Que eso está regulado. Una vez tú los tienes, pues entran otros 25.500 pesos ahí. Pero tienes que conocer lo básico. ¿Cuáles son esos elementos básicos a nivel de ley, verdad? Sé que hay 24 licencias, pero en arroz habichuela lo más esencial... Bueno, lo que tiene que ver con los pagos, lo relacionado a nómina, tú tienes que saber identificar, número 1, cuál es el salario mínimo, cuánto se produce tiempo extra, cómo vas a pagar ese tiempo extra, cómo se acumulan las licencias, digamos las básicas, enfermedad, vacaciones, cuándo tienen derecho, qué yo puedo hacer, qué yo no puedo hacer, si llega una empleada embarazada, cómo se supone que yo maneje eso. Por eso te menciono que hay que tener conocimiento. Y ahora mismo lo positivo es que usted puede, a través de un mentor en línea, ¿verdad?
poder identificar, oye, esta persona, me gusta su currículo, pienso que tiene la capacidad, yo la voy a escuchar o lo voy a escuchar. Déjame escuchar las cosas de contabilidad. Usted no es contable, pero va a poder identificar y va a tener una conversación al momento de que llegue el momento de decir, mira, yo escuché esto y esto y esto. ¿Cuál es mi responsabilidad en cuanto a esto? Si se pone a escuchar una abogada laboral, pues va a poder, yo escuché algo de licencias, de discrimen, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Entonces, ya uno comienza a tomar decisiones informadas. Y lo lindo de esto, claro, a veces hay muchas alternativas. Entonces tenemos que saber distinguir el grano de la paja. Vamos a corroborar si esta persona de verdad tiene la capacidad y esta persona yo la debo escuchar, porque ahora todo el mundo tiene un micrófono y todo el mundo habla de lo que sea. O sea, que ahora el reto, antes era que la información era más difícil tenerla porque había que ir a la enciclopedia y había que analizar esto y lo otro. Ahora lo tienes en las redes sociales, fácil acceso a través del internet. Así que ahora tu misión es, ¿por qué yo lo debo escuchar a él? Déjame ver su currículo, déjame ver cómo habla, déjame ver si me presenta los datos. Y por eso es que, como te mencioné, yo te digo la ley número 180, porque es que no me creas a mí. Yo te estoy diciendo, si tú quieres buscarlo, tú lo buscas. Yo te estoy dando cuál es la fuente. Y últimamente también estoy utilizando el green screen, porque es que si no me quieres escuchar lo de la ley 180, aquí está. Y búscalo para que cuando tengas el papel sepas identificar de lo que yo te estoy hablando. Personas que sean así, que te presenten los datos, ciertamente tienen más credibilidad. Que es un asunto de interpretación, muchas cosas, pues podría ser. Pero si tú me presentas los datos, pues me estás poniendo a mí a analizar. Y qué bien, estás utilizando tu criterio. Así que yo le doy mucho, mucho respeto a eso, cuando tú me hablas con datos. Ahí me estás hablando del empleador, ¿verdad? De la persona, el negocio o pequeño comerciante que está buscando información, que quiere entonces Ambas buscar... partes, en realidad. Eso te iba a preguntar, exacto. Entonces, viceversa, soy un empleado. Uh-huh. ¿Dónde o cómo tú me recomiendas que yo empiece a educarme sobre mis derechos? Si de momento yo estoy ¿verdad? En mi trabajo y veo como que unas cosas raras, ¿dónde yo debo entender mis derechos? Porque yo creo que... Vas a Instagram, buscas a la licenciada Vivian Santiago Trinidad y ahí está la información. También, como parte de esos esfuerzos de educación, yo creo una academia online. Así que en la academia yo toco temas puntuales, típicos del día a día, de una manera sencilla, nuevamente con los datos, dejándote saber cuál es la ley, etcétera, etcétera, para que tú analices y tengas información sobre distintas situaciones típicas del trabajo. Las licencias, lo que tiene que ver con los pagos, situaciones de hostigamiento, de discrimen, o sea, todo eso está ahí, como parte de ese esfuerzo de educar. Tú mismo hiciste el puente. Háblame de la academia, porque me parece bien interesante como dentro de una misma profesión tú has evolucionado y has encontrado distintas verticales que puedes atacar dentro de la misma licenciada, porque sigue siendo la misma licenciada Vivian Santiago Trinidad. Sí. Pero una es la consultora de derecho laboral, ¿verdad? Sí. Que esa es como que la licenciada. Sí. Después está la influencer o pseudo-influencer, porque es como que el término, no es que no lo seas, pero como que el término ahora todo el mundo que tiene followers es como que influencer. Ajá. Pero entonces eres educadora también. Uh-huh. ¿Cómo entró el modelo de negocio, esta idea de, ok, espérate, no doy abasto en el 1 a 1, Uh-huh. creo que una academia es la manera adecuada para poder educar a mayor gente en este tema que yo sé que se necesita educación? Tener más acceso. Yo obviamente veo que a través de las redes sociales el tiempo que yo tengo es limitado, no porque no pueda hablar 8 minutos, es que el tiempo que tienen las personas de retención es menor y es totalmente entendible. Casi inexistente. Yo no, por más que quisiera, no puedo estar dando conferencias a cada rato por los demás compromisos de trabajo. Así que yo dije, no, pues vamos entonces a crear unos talleres con temas puntuales de la manera en que yo me he desarrollado, que es hacerlo de una manera dinámica y corto tiempo, que eso es algo también que me caracteriza. Los talleres no se extienden, son 20, 25 minutos, 30 minutos. No es de mucho tiempo porque nuevamente la retención. Así que dentro de esa creatividad que habíamos hablado al principio de mi abuela, de mi mamá, etcétera, yo no me puedo mantener haciendo una misma cosa. Así que mientras uno se va conociendo y va trabajando, y las conferencias, y los medios, y hacer ese balance, porque obviamente en mis redes sociales la gente no ve solamente cosas relacionadas a derecho, ve cosas de mi familia, de mi esposo, cosas funny que a mí me gusta compartir.
me ven a mí, y esa parte es lo que te mencioné, los esfuerzos de humanizar también a los abogados y de los esfuerzos que los que tienen el compromiso, ¿verdad? Lo hacemos, que es educar. Así que me mantengo en todo eso. Y como decimos por ahí, tener los huevos en distintas canastas. Cuestión de que no dependa al 100% de mi presencia. Porque obviamente si voy presencial yo tengo que estar ahí. Pero si lo tienes online, me tienes ahí. Hay mayor acceso a ellos. Así que esa es la razón de crear la academia del día de hoy. Súper bien. ¿Cómo has visto, porque eso no lo hablamos ahorita, pero la humanización de tu marca, ¿cómo has visto que eso ha impactado la profesión? Como que sientes que porque sé que hubieron unos issues en un momento cuando tú empezaste, que sí, colegas lo compartieron en grupos diciendo, mira esta, como que sé que al principio fue un poco como que chocante. Sí. Pero con el tiempo, ¿cómo has visto ese progreso? 2 cosas importantes. Número 1, amar el uno crecer y tener edad. Yo no pienso de la misma manera como yo salí de escuela de Derecho, que como te mencioné, me recogía el cabello, me vestía de negro, etc. Hoy día, eso no me importa. Yo estoy clara con lo que yo estoy haciendo. De negro, wow. Se nota que trabajaste en el tribunal. En ese proceso, que ya entonces también mi hermana me dice, oye, empieza a compartir cosas como que para que te humanices un poco, para que la gente, porque obviamente ya llevaba tiempo. Y yo digo, bueno, pues que voy a compartir, porque entonces dentro de todo yo me considero una persona introvertida. Ok, pues comencé a compartir cosas con las que yo me sentía cómoda. Parte de lo que yo soy, de mi familia. Cuando empecé con las cosas funny, estaba hablando de eso con mi esposo y me decía como que, ¿tú estás segura? Como que esas cosas funny, como que yo no creo. Y yo, a mí me gusta, así soy yo, y pues que viene acompañado con el asunto de la edad. Esto no le hace daño a nadie, por ahí va. Y obviamente la gente conecta también. Porque es que no podemos estar todo el tiempo con la machaca de la ley tal, la ley tal, la ley tal, porque entonces la gente se satura. Así que crear ese balance también al momento de uno comunicar es importante. Humanizar distintos contenidos, cómo la gente conecta. Para mí es súper importante. Y por añadidura, pues comenzaron otras cosas, lo de las marcas, ¿verdad? Y todas esas cosas que nuevamente tengo los huevos en distintas canastas. Sí, lo de las marcas me parece súper interesante. Creo que la última que vi fue la de Campbell, que hiciste como la portada de la revista. Ajá. Y me pareció uno súper cool porque sí. Siento que en Estados Unidos quizás es un poco más común, uno pensaría, ¿verdad? En todo top of mind, que profesionales se inserten en esta marca y cómo lo utilizan. Bueno, fíjate, allá es un poco más flexible. Espérate, que yendo hacia atrás, me mencionaste lo de los colegas y cómo me veían al principio. Sí, hubo mucho de eso porque como te mencioné, no había nadie. Así que yo, por nada, pero abrí el camino. Sí. Para que ahora la primera abogada influencer en Puerto Rico. Bueno, te diría, y no por el título ni nada que se parezca, pero los datos están ahí. Yo no tenía a quién mirar para yo saber qué era, cuál es el librito. Y cada cual tiene su esencia. Yo estoy súper contenta de que ahora mismo hay muchos colegas que están en esta. Me encanta. Pero en ese momento yo no tenía a quién, así que yo me batallé con los mira esta, se cree yo no sé qué, mira esta, se puso un traje yo no sé qué, mira esta. Y la realidad es que son oportunidades de educación, de dejarle saber. Joven también cuando empezaste, que esos señalamientos tenían que ser como que bien fuertes. Bueno, es que todavía. Como que eras bien joven. Pero bueno, sí, no, te entiendo. No me hagas quedar mal. No, yo amo lo que te mencioné. O sea, en la edad está el poder, la experiencia, etcétera. Y al día de hoy todavía surge, pero yo no. Eso a mí no me afecta la realidad. Yo lo que quiero llevar el mensaje es que ser abogada es lo que yo hago, pero no es lo que yo soy. Yo soy Vivian, yo soy madre, yo soy esposa, yo soy amiga. A mí me gusta disfrutar de una buena comida, de reírme de mis amigas, de los ejercicios. Y ahí está la parte de humanizar. Que tú no eres humano y tú quieres presentar una cosa diferente, pues allá tú. Pero yo no tengo problema con presentar quién yo soy. Y yo no le estoy haciendo daño a nadie, así que yo tranquila. Seguiré haciéndolo. Y pienso que nuevamente se creó el terreno para que otros colegas pues, se sientan cómodos en hacerlo y no sentirse con tanto estrés como salimos cuando nos graduamos de Derecho.
Si es que también te ponen la presión de no, es que la ética de los abogados se tienen que comportar de Ay, X, mira, Y, Z de verdad. manera. Sí, yo sé. Yo pienso que mientras uno no le haga daño a nadie, uno no haga algo ilegal, ¿por qué no? Pues entonces tú te pones a analizar los cánones de ética que el abogado no debe utilizar anuncios, yo no sé qué. O sea, ¿cuándo se hicieron estos cánones? Sí, O sea, sí. es que tenemos que movernos hacia la realidad del día de hoy. Que es súper distinto, porque en Puerto Rico no puedes hacer anuncios de billboards y toda esta Ajá, promoción. en Estados Unidos Entonces, sí. no, llégate a MCO en Orlando y Sí. que si Morgan Stanley, Te que si lo otro. caíste, llama a este número. Le Sí. conseguimos $1 millón a la familia Howard. Sí. El próximo puede ser tú. Sí. ¿Te quieres divorciar? De momento se pararon 3 del banquito de la guagua y ve a Morgan Stanley gigante ahí en el banquito sentado en tu nalguito, Sí. como que... Es diferente, pero a la misma vez es importante que nos tengamos que mover hacia lo que está sucediendo el día de hoy, siempre y cuando, como te menciono, no sea algo ilegal, ¿verdad? Porque lo inmoral, pues, es relativo. Correcto, la moral es relativa. a veces es dudoso, pero la moral es relativa. Sí, sí. Eso depende de quién lo vea, cómo lo vea, pero nuevamente yo pienso que mucho tiene que ver con el impacto Claro. que crea. Sí, es la diferencia de bien, mal, correcto, incorrecto. Hay cosas que están bien o mal, no importa la religión, no importa dónde tú vivas, hay cosas que están bien y mal. Correcto, incorrecto, pues depende de unos elementos de tu entorno, donde te criaste, religión, otras razones que pueden variar en la vida. No respetar a una persona es algo que para mí está mal. Yo puedo diferir, pero una falta de respeto, eso es bien fácil hoy día. La gente se le hace tan fácil en las redes sociales. Vamos a diferir sobre lo que yo estoy diciendo, pero no me insultes a mí. Y eso muchas veces es lo que sale. La persona no sabe qué decir, no tiene el conocimiento, así que te ataca a ti personalmente. Claro. Y pues esas otras cosas que hay que manejar que a mí también no me preocupa. Sí, eso es bien interesante porque cuando alguien no puede argumentar sobre lo que piensa o lo que está peleando, va al ataque personal. Y entonces es como que la manera de brincar pues vamos a simplemente crear una segunda guerra mundial o tercera guerra mundial. Y eso a veces a mí me pasa cuando toco temas controversiales, porque obviamente yo, ¿verdad? Hablo también sobre las cosas que están pasando, sobre todo lo que tenga que ver con los derechos de las mujeres, los maestros, los niños, y puede ser que hay temas varias veces que yo le llamo los desahogos, que pueden ser controversiales, pero yo no me voy a callar, once again, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Claro. Podemos diferir, pero entonces dame tus datos, yo te estoy dando los míos. Claro. Y otra cosa también, hay gente que tú puedes atacar el argumento, ¿verdad? Claro. Que es la parte de diferir, Claro. que es algo que deberíamos como sociedad promover. Claro. Como que discernir de opiniones y datos, que tú puedas tener una opinión, yo y que pueda tú tener... puedas elegir, de eso se basa la democracia. Y que nos podamos sentar a hablarlo, sin faltarnos el respeto a lo que Claro. como sociedad debemos promover. Pero aquí no pasa eso. Desde No. chiquito me están diciendo, aquí no se habla de política, de religión, no se habla, porque entonces las diferencias, ahí hasta negocios, yo me acuerdo que tenían letrero, aquí no se habla de política ni de Ni religión, religión. porque no sabemos diferir. Claro. Y entonces ese lado de que esas personas que a veces dicen como que no, aquí no se habla, piensan que tú los atacas personalmente cuando estás atacando su opinión o su punto de vista. Que pasa como que lo contrario. Hay gente que no sabe pelear y ataca personalmente, pero hay personas que cuando reciben, no un ataque, cuando reciben una opinión distinta a la de ellos, piensan que estás atacando a su persona cuando estás atacando una creencia. Bueno, y también es que hay que saber comunicar. O sea, que es que hay muchos elementos. O sea, no es solamente decir, tú no estás insultando a la persona, pero si empiezas con tu demeanor a hacer como que, Sí. no es eso. Entonces, ahí está la falta de respeto. ¿Ves? Sí. O sea, que hay que también saber comunicar cuando tú difieres de una persona. Es que son los 3 elementos, emisor, receptor y mensaje. ¿Entiendes? Entonces, un triángulo Literal. que siempre va a estar dependiente de cada uno. Sí. Vivian, al final de Mentor en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego, así que, ¿ready? Ready. Vamos para encima. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener el DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Te diría que como en los 60, 70, ahí vi muchos movimientos y esfuerzos de las mujeres por lograr los derechos que al día de hoy tenemos y que tomamos for granted. Y para mí es, nuevamente, los asuntos sociales. Por eso quizás es que me identifico. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestras entrevistadas. Así que, con eso dicho,
¿Qué canción motiva o pompea a la licenciada Vivian Santiago Trinidad? Pues eso depende de qué es lo que yo esté haciendo. Si estoy, por ejemplo, redactando algo, trabajando, te diría que bossa nova. Si voy a ir a una conferencia que tengo que dar, o alguna actividad, algo que me pompee, pues te tengo que decir que a mí me gusta el reggaetón, la música pop. Si estoy como así, de que quiero estar mellow, pues no sé, música Ternita Nazario, Fiel a la Vega, cositas así, light. Así que depende de mi estatus. ¿Qué canción, o si tienes una, ¿verdad? Pero cuando vas a una charla, cuando tienes que pompear, tú vas para el gimnasio, que sé que es una de tus rutinas, que son... Sí. Eso es fiel. Sí. ¿Tienes una canción que te pompee, que sea como que esa canción que tiene que ir en el playlist pre-conferencia? Esa risa me dice que hay una. Bueno, hubo una, pero es la mitad, porque es que después se pone muy problemática. Creo que se llama, es la de Bad Bunny con Arcángel. La yumpa es. Ajá. Ajá. Sí. Hasta la mitad, porque es que se pone, ajá. Hasta Pero que desde llegue el Arcángel. principio. No, pues si supiera que es cuando empieza Bad Bunny a hablar de esta, la otra, que si bocas y ajá. Sí. Estoy cantando en mi mente ahora mismo tratando Esa de... me pompea full. Cool. Pero llegaba a mitad. Es por temporada en realidad. Esa canción estuvo bien en mi mente Por una temporada. por una temporada. Después cambió. Sí. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia? Ay, me encantó el de Michelle Obama. Me tardé mucho en leerlo porque leo tanto de derecho laboral que cuando ya voy a la lectura por la noche, pues me quedaba dormida. Pero me gustó mucho el de Michelle Obama y te diría que los demás son de derecho laboral. Está bien. Así que te puedo dar solamente ese. Tengo el de Ruth Bader ahí en mi mesita, pero voy a tener que moverme hacia los audiobooks, porque la realidad es que a mí me gusta tener el libro, pero no es real. En mi rutina de vida, o sea, yo voy a tener que utilizarlo cuando voy en el carro, cuando voy en la bicicleta, cuando estoy fregando, porque es que ya cuando yo llego a la cama, no lo voy a leer, porque voy a estar tan cansada. Así que me tengo que mover hacia los audiobooks para tener más cosas para leer. Leo mucho de laboral, esa es la realidad. Bueno, es que lo que hablamos, la profesión requiere que ustedes lean demasiado. Sí. Si a ti no te gusta leer, no vayas a ser abogado, básicamente. Sí. Como que... ¿Tienes alguno de derecho laboral? Eso es que mencionaste que quizás sea un dummy guide, un dummy series de derecho laboral para empresarios. No, eso es algo que yo tengo en mente, a ver si lo trabajo at some point, porque no hay uno ahora mismo actualizado. El de Ruy Delgado, que era el licenciado que yo perseguía, tenía uno, pero no está actualizado. Y, ¿verdad? No lo puedo recomendar porque no está actualizado. Sí hay un libro que es de las leyes del trabajo, pero imagínate, las leyes del trabajo, o sea, no es algo que te explique. Así que por eso, mira, yo lo tengo en la mente. Lo que pasa es que estoy trabajando otras cosas. Sí, pero viste, no lo sabíamos, no lo habíamos hablado. Es ¿Viste? la yompita. Mira, Vivian, Sí. cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas? Bueno, los mentores son importantes. Así que si no lo tienes cerca, tú lo buscas, como hice yo. Y ahora es mucho más fácil porque tienes mentores en línea. Así que tú buscas esa persona que tiene credibilidad porque tú hiciste un fact check. O sea, tienes que verificar que en efecto esa persona tenga el currículum y la capacidad para tú decir, oye, esta persona merece respeto. Esa sería mi recomendación para tú mantenerte al día, porque una vez tú tienes esos mentores, tú te mantienes estudiando. Ah, dijo esto, déjame leerlo. Dijo esto, déjame leerlo. Dijo esto, déjame leerlo. Que tienes que hacer tú también tu trabajo. No puede ser como que todo me lo están diciendo y ya. Tienes que hacer tú también tu trabajo. Y tampoco puedes esperar que el mentor te lo dé ahí todo cookie cutter. No, para nada. Y esa curiosidad de dijo esto, pero ¿y si esto? Pues déjame buscarlo. Déjame ver si yo tengo otro punto de vista. Es lo bello de lo que te mencioné al principio de la mentoría. Es que también es la importancia de no darlo por sentado porque el mentor te lo diga. Es como que coge lo bueno. Si te algo que a ti como que te está raro. Y quizás de primera no lo identificas. Al principio dices, oye, qué bien. Pero vuelves a escucharlo y tú dices, oye, pero ¿y si esto? Y ahí es que la cosa se pone interesante, porque así fue que comencé yo.
Obviamente tú lo das por bueno porque es un abogado, porque fue secretario del Departamento del Trabajo, etcétera, pero ya una vez tú revisitas algún punto, tú dices, oye, pero ¿y esto? Te empezaba a cuestionar de Y buena ahí manera. es que la cosa, claro, se pone interesante. Se pone interesante para que te mantengas en el cambio. Vivian, un honor y un placer tenerte. Igualmente. Creo que esto es un tema súper denso, que tu trabajo es extremadamente importante porque es uno, como sociedad capitalista, modelo de negocio, ¿verdad? Económico, la relación de empleado-empleador es una relación de todos estos días. Y entonces cuando tenemos un tema que se ha mantenido exclusivo, elitista, ¿verdad? Porque es una barrera de entrada de conocimiento, el que no tenga el conocimiento no puede entrar a entender estos temas, que venga alguien y lo explique en arroz habichuela, ¿verdad? Que es como decimos aquí en Puerto Rico, para que las personas cotidianas puedan entenderlo, es algo de extremo valor. Así que súper agradecido por tu trabajo y las cámaras son tuyas. Cuéntanos, Instagram, página, la academia, sin promoción y sin pena alguna. Bueno, en Instagram, licenciada Vivian Santiago Trinidad. La página web es www.licenciadavst.com, que van a ver unos cambios próximamente. Y ahí mismo está la academia. Súper. Así que continúa con tu mentoría en línea, que eso es bien importante. Así que mucho éxito para ti también. Vivian, gracias. Chao.